Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los oyentes y seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ricardo y Miriam en su segmento Que te conozcan a ti. Así que, bienvenidos, ¿cómo estamos hoy? Jorge, qué gusto saludarte y a todos los que nos hacen el favor de ver. Un saludo muy grande. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto el poder el día de hoy estar con todos ustedes a través de este segmento que te conozcan a ti y cómo le conocemos al Señor, le conocemos a través de su palabra. Y sí, les damos hoy una bienvenida. Vamos a ver acuérdense que estamos viendo los nombres de Dios. Hemos estado avanzando ya, gracias a Dios, muy padre. Y hoy vamos a ver uno de los nombres que se llama Jehová Rafa, que significa el Señor sana. Así es. Y vamos a comenzar primero viendo este nombre de Dios Jehová Rafa, que cuando fue que Dios se reveló a sí mismo como Jehová Rafa, por primera vez se cita en las escrituras en el pasaje de Éxodo 15 del 22 al 27. Y pues ahí les invitamos a que busquen en sus Biblias y vamos a ver este pasaje. Éxodo 15 del 22 al 27. Sí, y es un momento muy interesante en la historia de Israel cuando sucede esto, porque si ustedes se van un capítulo hacia atrás únicamente, ni siquiera es mucho tiempo o mucho lo que tienen que regresarse, se van a dar cuenta que apenas un capítulo anterior es cuando Israel tiene el paso del Mar Rojo. Es decir, apenas tiene unos pocos días que acaban de ver la columna de fuego, que acaban de ver la nube, que acaban de ver cómo Dios abre el mar para que ellos puedan pasar en seco, y cuando el rey de Egipto o el faraón viene atrás de ellos, como las aguas se vuelven a cerrar para agarrarlos en medio y que su pueblo pase, pero captura o toma o mata al ejército de Egipto. Entonces, vamos a ver lo que dice Éxodo 15 a partir del versículo 22. Se los leo. Dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque éstas eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso Dios a prueba. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante tus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Así es. Y pues aquí es importante ubicar este pasaje, en qué contexto ya Ricardo nos comentó de que pues es algo que los israelitas estaban viviendo después de la salida de Egipto. Y fíjense, como ahorita lo comentó Ricardo, 3 días después de que se habían ahogado el ejército Esto los egipcios. el ejército de los egipcios en el río. 3 días después, en el desierto, es cuando se quedan sin agua y estaban en el desierto de Shur. Y pues este desierto está en la frontera ahí en Egipto. Y pues sabemos cómo son los desiertos, ¿no? O sea, Por definición son desiertos, pues no hay nada, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando hay un pueblo que está en el desierto, hay cosas que se hacen imperativas. El alimento, por ejemplo. Siempre necesitamos comer, pero cuando estamos en un lugar, en una selva, por ejemplo, o en un bosque, es muy fácil que encontremos, número uno, refugio; dos, alimento; y tres, agua, que son las tres cosas que un pueblo que está nómada necesita para sobrevivir. En el desierto, lo interesante que tienen es que no solamente no hay un refugio,
sino que están totalmente expuestos en el día al sol y en la noche al frío, porque además los desiertos tienden a ser de temperaturas extremas. El desierto no es que siempre esté caliente, sino el desierto es que en el día es muy caliente, en la noche es muy frío, entonces no tienen ningún tipo de protección. Obviamente no tienen ningún tipo de alimento porque no hay ningún tipo de vegetación en un desierto y tampoco hay nada de agua. Entonces es ahí en la circunstancia en la que estamos viendo esto, ¿no? Así es, y pues se quedan sin agua. ¿Y qué fue lo que está pasando? Pues llegan a un lugar donde hay unas aguas y yo puedo imaginarme, ¿no? Ahora sí, como dices, en el desierto, sin días, 3 días ya sin agua, pues ver el agua, y, pues, ¿qué haríamos? Echarnos a correr, seguramente se echaron a correr, fueron a tomar agua, y en el momento que toman agua, ¿qué aparece? Pues un agua amarga, o sea, dice que era aguas de Mara, por eso se llama aguas de Mara, porque significa amarga. Y pues el sabor amargo, ¿cómo es? Sí, de entrada uno no se lo puede tomar, pero lo más importante es que cuando un agua en el desierto está amarga, significa que está contaminada, ya sea porque adentro se murió, bueno, se murió un animal y se descompuso ahí, entonces el agua está echada a perder, o estuvo en contacto con algo, con lo que haya sido, o simplemente está estancada, y por lo tanto es agua que más que estar amarga, porque uno cuando está en el desierto, si te dan agua amarga, pero es potable, te la vas a tomar, ¿no? Entonces, cuando habla de que era un agua que no podía tomarse porque era amarga, nos dice que era un agua que no era apta para el consumo humano. Entonces, eso es una parte muy importante. Así es, y allá en el desierto, pues ahí se cree que estaba amargo, era un agua amarga, pues debido a los minerales, seguramente también. Desde Pues, que está cerca, también ahí tenemos por esa región, ya no tan lejos de ese desierto, está el Mar Muerto, donde hay muchos minerales. minerales, lo cual hacen que esa agua pues no produzca vida de que no se puede tomar. Y pues bueno, entonces Dios los lleva y algo que de lo que ahorita del pasaje que leímos dice que Dios los lleva al desierto, ¿para qué? Para ser probados. Y algo cuando yo leí esta parte, me recordó cuando Jesús también fue llevado al desierto para ser probado. Y aquí nos está diciendo que los israelitas están en el desierto para ser probados por Dios. Y pues, ¿qué actitud tuvieron ahorita de lo que acabamos de leer? Eh, al caminar 3 días y quedarse sin agua, ¿qué fue lo que hicieron? O sea, cuando 72 horas atrás acababan de ver cómo el ejército Egipcio. egipcio se había inundado, se había muerto ahí en el mar, Dios los había rescatado y habían visto todas las plagas anteriormente a esto en el que Dios había estado con ellos. Y pues ahí, ¿cuál fue su reacción de este pueblo, del pueblo de Israel? Fue de... Fíjate, en el versículo 24 que acabamos de leer, lo dice, el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Y como dices, realmente lo que llama mucho la atención es, acuérdense que nosotros tenemos que entender el contexto. Y aquí, como dice Miriam, justamente hace 3 días habían visto todos los prodigios. Los habían visto durante muchas semanas previas con las plagas y cosas impresionantes. Entonces, es de llamar la atención que solamente 3 días después ya están preguntándose qué beberemos, ¿no? Cuando era claro que Dios tenía cuidado de ellos. Y que Dios perfectamente podía hacer algo. Vaya, acaba de abrir un mar. Ya se había, lo estaban viendo como columna, lo estaban de fuego, lo estaban viendo como nube, y solo 3 días después se preguntan, ¿qué beberemos? Así es, y pues aquí en esta parte es donde Dios les dice, o sea, bueno, ellos se quejan, pero sin embargo Moisés, ¿qué fue? Dice que fue y clamó a Dios. Y aquí pasa algo después de que clama a Dios. O sucedió algo que pareciera como que ilógico, ¿no? Lo que ahorita lo leíste, en el versículo 25.
El versículo 25 dice, entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Así es. Y pues aquí estamos viendo cómo les dice que echen al agua un árbol, o sea, y pareciera que es algo ilógico, una respuesta ilógica, ¿no? De que, oye, que queremos tomar agua, o sea, estamos tomando esta agua amarga y nos dices que echemos, tú ya clamaste a Dios y ahora que echemos este árbol aquí al agua. Pues en la mayoría creo que muchos no hubiéramos protestado o no lo hubiéramos hecho. Pero miren, aquí el pueblo algo que hizo bien fue que obedeció ese mandato, lo hizo en obediencia y siguieron esas instrucciones que Dios les mandó a través de Moisés y ahí acto seguido, pues, ¿qué fue lo que pasó? El agua se volvió dulce. Ajá, ahí es donde Dios hizo el milagro, hizo esa conversión de lo amargo o a lo dulce. Y por Rafa, en hebreo, no solamente significa sanador, sino también significa remendar, curar, reparar completamente, recomponer lo amargo, ahora sí que recomponer y hacer que lo amargo Dios lo hace dulce y ahí es cuando recompone, cuando sana esas aguas y es ahí, ahí donde se manifiesta Jehová como Jehová Rafa, que va más allá de una simple curación física. Y ahí es donde ya el pueblo pudo tomar esa agua sanada y le recuerda quién es Él, que oigan su voz, que oigan lo recto a través de sus mandamientos de su palabra, o sea, está diciendo que, que le obedezcan, que la vivamos. Y algo que les dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, El sanador el sanador. o tu sanador. Oh sanador. Y como dice, como ahorita nos estaba diciendo Ricardo, o sea, ahí les está diciendo, ninguna enfermedad de las que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, está recordando lo que ahorita nos acababa de decir Ricardo. Les recuerda de dónde lo sacó. ¿Se acuerdan de todas esas enfermedades y todo eso que padecieron los egipcios que mandó Dios? Eran pues las plagas. ¿Recuerdas las plagas? Sí, fueron la plaga de la sangre, la de las ranas, de los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, granizo, langostas y lo de los hijos, ¿no? Así es. Y algo que me llama la atención es de que la primera fue la de la sangre, que fue convertir precisamente el agua en sangre. O sea, el agua dejó de ser bebible, potable. Bueno, ¿cómo se Sí, sí, diría? sí. Sí, apta para consumo. Exacto, entonces esa fue la primera y ahí Dios les está diciendo, ninguna enfermedad de esas que les envía a los egipcios te enviaré a ti o sea, y a lo mejor alguien dirá, bueno, pero lo demás fue ranas, fue piojos, moscas, ganados, sí, pero cada una de esas cosas, esas plagas que Dios mandaba, generaba pues también enfermedades, o sea, las moscas, o sea, el mosquerío ahí en la comida, en los alimentos, o sea, pues generó también enfermedades y como tal, la úlcera fue una enfermedad de la piel también, o sea, todo eso traía consecuencias de enfermedades también a los egipcios y ahí Dios les está recordando que confíen en Él, que hagan lo recto delante de Él, que vivan su palabra y que recuerden que Él los libró, así como los libró en Egipto, los va a seguir librando de esas cosas porque Él es Jehová su sanador. Y em, cómo lo sigue, y fíjense, algo que también aquí Dios se manifiesta como Jehová Rafa, que Dios es sanador. El último versículo que leímos, que es el 27 que dice, Ay, me moví. aquí, el 27 dice, y llegaron a Elim, Ay, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. ajá, entonces cuando Dios les dice y yo que Él se va a manifestar como
porque como ese Jehová sanador, ese Jehová Rafa, enseguida dice que llegan a un lugar donde hay 12 fuentes de agua. O sea, no nada más esa parte del agua amarga la convierte en agua dulce, sino que aparte les provee con 12 fuentes de aguas y de aguas comestibles y con 70 palmeras, o sea, y la palmera pues traía sombra, descanso, y acamparon ahí. ¿Y recuerdas una de las características de las palmeras de allá del oriente? Ay, dame una pista, recuerdo muchas cosas, pero Que ¿de cuál estás hablando? yo antes me imaginaba que eran las palmeras con muchos cocos como las de aquí Ah, ya. de Colima, de Veracruz, de Acapulco, pero sin embargo las de allá, ¿cómo son las palmeras? ¿Tienen higos? Tienen dátiles, ajá. Entonces, Dátiles. hay mucha palmera datilera también, y esos dátiles, pues son dulces. Entonces, a mí por eso cada parte de la Biblia es tan importante leerlo, porque cada una tiene un significado. Como dice, 70 palmeras, o sea, imagínense con esos higos, dulces, después de haber tenido ese sabor amargo. Cuando tomamos algo amargo, pues nos queda ese sabor permanente, así Sí. varios días. Y además, los dátiles que encontramos, fíjense, es bien interesante porque todavía al día de hoy, por ejemplo, si ustedes van a Israel y todo eso, si van a un mercado, se van a dar cuenta que los dulces tradicionales no se endulzan con azúcar. Nada se endulza con azúcar de tradicional, obviamente, ¿no? Todo se endulza con dátil. El dátil tiene una característica, tiene un montón de azúcar, entonces cuando alguien prueba un dátil, en ese momento, híjole, hasta te metes un levantón por el azúcar. Entonces, el hecho de que haya tantas palmeras, podemos tal vez pensar, digo, a lo mejor estamos asumiendo en realidad, pero es probable que hayan tenido muchos dátiles y que muchos de ellos al probar esos dátiles, pues te pongas un shot acá, un levantón y adelante, o sea, seguimos con lo que viene. Ajá, así es, ahora sí que les ayudaba a recuperar también fuerzas. Y así en nuestra vida, Dios en ocasiones nos lleva a veces a atravesar desiertos donde quiere mostrarse como ese Dios Rafa, como lo estamos viendo, como lo acabamos de ver. Y otro pasaje que también tenemos muy parecido al que acabamos de leer, le está en Segunda de Reyes 2 del 19 al 22. Este es un pasaje muy interesante porque es la parte en la que nos está hablando de cómo Eliseo ya es el sucesor de Elías, entonces ya estamos en ese escenario. Nos dice, Segunda Reyes 2, a partir del versículo 19, dice, entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Y él dijo, trágame una vasija nueva y pongan sal en ella. Y se la trajeron. Eliseo fue al manantial de las aguas, echó la sal y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Así, y pues este es un pasaje o sea, nos recuerda mucho a lo que acabamos de leer al inicio, como también está un escenario donde hay aguas malas en una tierra estéril, como la del desierto, y se les da también una instrucción, ¿no? Les dice, traigan una vasija, pongan sal, la traen, y ¿qué pasa? Echan la sal dentro de la vasija y luego, pues ya El agua se se me hace fue, ajá, dulce y ya se la pueden tomar. ajá, así es. Y ahí es donde Dios también se manifiesta como yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. O sea, ahí otra vez está diciendo, se está manifestando como ese Dios, Jehová, Rafa, Jehová el que sana. Y tiene, está muy conectado, tiene mucha similitud, como un agua que está pues enferma, amarga, que no se puede tomar, Dios la sana. Y pues, ¿qué agua está fluyendo en tu interior el día de hoy? A veces tenemos agua amarga, a veces tenemos agua dulce.
y sin embargo, pues Dios quiere ser tu sanador de eso que está fluyendo en ti. Y Dios, ¿y por qué? Porque es el Señor Jesús, pues vino a morir en esa cruz y en esa cruz, ahí también es donde ya pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser también sanos interiormente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Isaías 53 del 4 al 5. Acuérdense que Isaías 53, para tener también contexto de este pasaje, es un poquito desde el 52 a partir del 3 y todo el capítulo 53 de Isaías es justamente el pasaje donde él está escribiendo lo que fue la cruz y lo que es el sacrificio en la cruz de Jesús. Es un pasaje que para nosotros creyentes es muy importante. Uno, porque nos habla de la crudeza de lo que fue la cruz, pero también nos habla de los beneficios, o sea, sí, o sea, de lo que nosotros como creyentes obtenemos de riqueza del sacrificio de Jesús en la cruz. Y dice el versículo 4 y 5, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Así es, y pues aquí estamos viendo cómo ahí en Isaías Dios nos dice que Él se llevó nuestras enfermedades, o sea, se llevó toda enfermedad, se llevó dolores, se llevó nuestras rebeliones, nuestros pecados, pagando el precio que teníamos que haber pagado nosotros. Pagó ese castigo y también pagó, también dice, para que ahora pudiéramos tener paz, paz con Dios y reconciliarnos con Él, para ser curados, o sea, curados, no, eso lleva en las tres áreas. Y Jehová Rafa es sanador tanto en lo físico como en lo interior, en lo emocional, en lo espiritual. A veces nada más nos enfocamos como que en la parte física. Si nos enfocamos en temas que la gripa, que si el estómago y todo eso, y acuérdense algo muy interesante, nosotros en ocasiones como que nos cuesta un poquito de trabajo entender la magnitud y la dimensión de la salvación que Dios trajo a nuestra vida. Y en ocasiones como que al costarnos trabajo entender el alcance real, como que tendemos a minimizarlo. Y a veces cuando hablamos de que es que Dios murió por nuestras enfermedades o murió para que nosotros seamos sanos, justamente pasa lo que dices, ¿no? Pensamos que, ok, Dios se murió para cuando me dé gripa, ya no tenga gripa. Para cuando tenga diarrea, pues ya no tenga diarrea. Y cuando tenga un dolor, pues ya no tenga ese dolor, ¿no? Y sí, Dios murió también por eso, pero acuérdense lo que hemos visto desde que empezamos a ver los yo soy de Jesús y ahora que estamos con los nombres, el principal interés de Jesús y de Dios para con nosotros fue nuestra salvación. Jesús, el objetivo de morir en la cruz no es que nosotros vivamos a gusto y tranquilos aquí en la tierra. De hecho, si tú ves la historia de los grandes hombres de Dios, la mayor parte del tiempo no estaban tranquilos y sin problemas. Vamos a pasar aquí en nuestra vida en la tierra, vamos a pasar algunas penalidades. De hecho, la escritura dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando hablamos de que Dios es mi sanador, tenemos que entender que Él es el sanador de cualquier tema que yo pueda tener en mi alma, por ejemplo, una emoción no sanada, un resentimiento, una falta de perdón, o sea, cualquier cosa que pueda afectar mis emociones, mi estado mental, Dios ya se lo llevó en la cruz. Pero lo más importante es que Él sana lo más importante de nuestro ser, que es el espíritu. Ese es el meollo de estos nombres de Jesús. Jesús, insisto, está interesado en nuestros bienes o en nuestro bien físico.
Sí, y con frecuencia hará milagros. Hay otras ocasiones en las que no lo va a hacer. Recuerden, una vez Pablo escribió también, es que yo 3 veces le he pedido al Señor que quite este aguijón de muerte, y las 3 veces el Señor me ha contestado, con mi gracia te basta. Lo que significa que hay ocasiones en que tendremos algo que nos aqueja y que Dios no nos va a quitar, pero que nos dará su gracia para que podamos vivir y atravesar cualquier circunstancia, aún con eso. Pero lo que siempre va a sanar, donde siempre, como decías, nos va a renovar, nos va a hacer nuevo, es nuestra vida espiritual y nuestra alma. Eso sí, tú y yo podemos descansar en que siempre tendremos eso en Jesús, aunque nos siga doliendo el estómago. Así es, y es ahí donde Jehová Rafa es nuestro sanador. En lo espiritual nos dio, que es lo que ahorita Ricardo nos decía, o sea, es lo primero que sanó, al que Jesús físicamente cuando estuvo aquí en esta tierra hizo un montón de milagros de sanidades, sanó enfermos, sanó ciegos, sanó paralíticos, sanó personas con fiebre, con flujo de sangre y también levantó muertos. Y así en nosotros, nuestro espíritu estaba muerto, que es lo que ahorita nos enfatizaste. Primero en lo espiritual nos dio vida. Y también vemos cómo Jesús también echó fuera demonios, o sea, estuvo sanándoles de todo eso que les está atormentando. Y ahorita en la actualidad, tanta enfermedad emocional que hay, es así lo más, creo, ya es muy común escuchar de que están enfermos de ansiedad, de depresión, de tanta cosa, de estrés, etcétera, etcétera. Y también el corazón quiere sanarlo Dios, quiere sanarlo de ese de resentimientos que luego llegamos a tener en el corazón que nos llevan a la amargura, a esa agua amarga y que luego nos lleva puede llevar, si no se sana, esa amargura puede llegar al odio. Y es ahí donde empieza, luego dejamos correr esa agua amarga que está dentro de nosotros. Y Dios quiere sanarnos, quiere quitar eso amargo, penoso, doloroso, desolado, triste, ese corazón afligido lo quiere sanar, porque para darnos es agua dulce, alegre, agradable, que corran ríos de agua viva de Él dentro de nosotros. Salmo 103, del 1 al 4, dice así. Dice, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Así es, ahora sí que Él nos está diciendo que pues que él es el que perdona todo lo malo que hemos hecho y que nos devuelve la salud, que es nuestro Jehová Rafa, que nos libra de la muerte y que nos da, ahora sí que nos quita todo eso que amargo para darnos eso dulce a través de esa su vida es algo dulce. Salmo 147:3 dice así, Él sana A a los los, quebrantados de corazón y venda sus heridas. así es, y Él quiere sanar tu corazón, vendar las heridas que hay dentro de ti. Y, y, y pues, en fin, ahora sí ya estamos cerrando el último versículo, Apocalipsis 21 del 4 al 5. eh, Dice así. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Así está diciendo que ahí en Apocalipsis que va a haber un momento allá en la nueva vida que ya no va a haber dolor, ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad. Si hay cosas que tú no las ves aquí en esta tierra, Dios ahí las va a cumplir allá en la eternidad. Muchos creyentes luego mueren de alguna enfermedad o de algo, pero no quiere decir que fue por falta de fe, sino que era el tiempo que tenían que partir. Sin embargo, allá
va a llegar un momento en que ya no va a haber enfermedad y Dios quiere, recuerda, básicamente sanar tu corazón. Si estás en un desierto donde el agua de tu interior es amarga, recuerda, Dios puede sanar esas aguas. No, recuerda no quejarte, recuerda quién es Dios en tu vida que te ha librado de la muerte para darnos vida eterna. Quiere que sigas confiando en Él, quiere traer sanidad al espíritu, al darnos vida eterna. Y si ya te la dio, dale las gracias, agradécele. Y en tu corazón quiere traerte paz. Y si tienes amargura o algo, pídele perdón a Dios, perdónala a través del perdón de quien te haya herido, entrégale esas cosas que tienes dentro de ti y el Señor traerá sanidad en tu vida. Y pues vamos a orar para despedirnos. A ver, Señor, te damos muchas gracias por la palabra que hoy podemos estudiar, Señor. Gracias porque te podemos conocer a través de tu palabra y cada que te conocemos nos es mucho más fácil amarte, seguirte y obedecerte. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que podamos conocerte como nuestro sanador, que no solamente tú puedas traer sanidad a nuestros cuerpos, sino también a nuestra alma, a nuestro espíritu, que podamos día a día andar en tu sanidad, Padre. Por favor, extiende tu mano, tócanos y sánanos una vez más, Dios. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y pues estamos despedidos, nos esperamos la otra semana y recuerden, este fue nuestro segmento, que te conozcan a ti y Conócelo a a través través de de su su palabra. palabra. Reciban un saludo en este segmento que te conozcan a ti a través de Busco en Busco ti en Radio Radio Online. Online.